CIDEMO Podcast. CIDEMO Podcast. CIDEMO Podcast. CIDEMO Podcast. CIDEMO Podcast. CIDEMO Podcast. Buenas tardes, querido público. Mi nombre es Farid Rivas y esto es CIDEMO Podcast, una opción más de divulgación científica social y educación cívica ciudadana. Hola a todos, mi nombre es Rina Valladares, sean bienvenidos a una emisión más. Ok, Rina, creo que el episodio que nos compete el día de hoy, la verdad es que es bastante interesante y se trata pues del último blog subido a la plataforma, a la página web de CIDEMO, el cual trata de la democracia y las TICs, que estas son las tecnologías de información que existen, ¿verdad?, en nuestro quehacer, en nuestra sociedad. Creo que es importante abordarlo para saber en qué punto puede converger la democracia y las TIC, cómo pueden relacionarse. Exacto, pues prácticamente sería cómo las TIC interfieren en la democracia, ¿no? Cómo se les da el uso, digamos, de las redes sociales y la tecnología hoy en día para contribuir a la democracia. Exactamente, por si a alguien quizás se le hace extraña la palabra TIC, es la abreviación de tecnologías de la información, la cual hace referencia a diversas herramientas, programas, medios que sirven para compartir y almacenar información en diversos formatos como imágenes, fotos, audios, etcétera, ¿verdad? Pero qué mejor para ampliar este interesante tema que con nuestro invitado, actor del blog precisamente del que vamos a hablar, licenciado Odir Parada, que nos acompaña en esta hermosa tarde. Muchas gracias por estar aquí. Sí, bueno, muchas gracias. Buenas tardes, Rina, Farid y demás audiencia. Respecto a lo que ustedes han mencionado, precisamente he escrito ese blog porque encuentro una relación bastante cercana de lo que es en sí la democracia a nivel mundial, digamos, con el uso de las TIC, ¿verdad? Lo que son las tecnologías de la información y las comunicaciones. Y esto, el uso puede ser para bien o para mal, ¿verdad? Así como los emojis que salen unos tristes, otros felices, pero son sumamente importantes, ¿verdad? Ya digamos en el plano, ya de una forma directa cuando se precisa elegir autoridades en ese marketing político, en lo que hacen las campañas, a veces ahí está, ¿verdad? Dependiendo cómo se muevan las redes sociales, las tecnologías de la información, así también se ven resultados, ¿verdad? Y muchas veces hasta se ven vedados, ¿verdad? Algunos políticos en sus redes sociales fueron canceladas o vedadas por la información falsa, ¿verdad? Entonces, pero en el otro punto de vista sirve una plataforma donde cualquiera, ¿verdad?, con acceso a internet, un teléfono con acceso a internet o una computadora, puede expresar, puede difundir libremente el pensar, ¿verdad?, sobre todo, digamos, a veces somos apáticos, pero ahí se puede dar las respuestas que quisiéramos, ¿verdad?, de una buena gobernanza, considero, sí. Y es que al ver esto, pues podemos ver de que en sí de esta manera la ciudadanía ejerce la participación ciudadana a través, por ejemplo, de las redes sociales, como usted lo mencionaba, cuando de un candidato, pues a veces por medio de los likes o los comentarios vemos de qué lado está la gente. Entonces, de esa manera, pues va ejerciendo la democracia y en qué termina esto. Yo creo, iniciado, de que es innegable el valor que han dado las redes sociales y las tecnologías de la información a la facultad de poder participar. Creo yo que al menos en las últimas elecciones las redes sociales fueron vitales para que la gente pues expresara su pensar, sus ideas, etcétera, ¿verdad? Sin embargo, creo yo de que debe existir una línea o un punto, ¿verdad?, del que no se debe pasar, en el que
porque no hay que confundirse, no simplemente por comentar o por compartir cosas en Facebook o etcétera, hacer uso de las TIC. Yo ya digo, estoy ejerciendo participación ciudadana y estoy orgulloso de eso. Yo digo que la participación ciudadana, y aprovechando, ¿verdad?, de instar a la gente que nos están viendo, va mucho más allá de las tecnologías de la información. También va el valor, ¿verdad?, presencial de uno, en el que puede observar errores, señalarlos y buscarles solución. Sin embargo, creo de que en este mundo tan globalizado, las tecnologías de la información son protagónicas en la idea de la democracia. Así es, sí, como ustedes mencionan, yo lo hago ver también en el blog, que precisamente es algo que antes no teníamos incorporado, porque antes, para poder ser escuchado, digamos, alguien de a pie, como dicen, era únicamente a través de los medios de comunicación tradicionales, ¿verdad? La radio, la televisión, y todo dependía del dueño de esos medios, dependía de las editoriales de los medios también, porque ya tienen por así decir, sus posicionamientos en la forma de pensar, mientras que en las redes sociales pues hay libertad. Lamentablemente se malentiende la libertad, porque a veces hay situaciones donde tal vez no nos gustan los planteamientos de otros, y se ve mucha intolerancia, ¿verdad? Se ve de que no se aceptan. Debería de haber un debate, pero fundamentado, pero a veces lo que sucede, se dan insultos o se reproducen cosas que no son, como dijo ahí, ¿verdad? No solo basta que voy a reenviar o retituear la información si yo no la he constatado. Y yo menciono ahí que estamos en información, pues digamos, todo lo que querramos informarnos lo sabemos. Lo que tenemos que hacer, ¿verdad?, si consumimos el tipo de información que vamos a obtener, contrastar, si es real esos datos, ¿verdad? Porque a veces ahí vemos, ¿verdad?, que, por ejemplo, a veces que vemos fallecimientos de artistas y situaciones que no son, y hay personas que ya se reproducen, hay cadenas y dicen, te enteraste de la muerte, y sin ser ciertos los hechos, ¿verdad? Entonces, así hay irresponsabilidades también de esas situaciones. ¿Sí? Yo creo que ahí depende, y es responsabilidad de cada ciudadano de constatar que la información, porque es que hoy más que nunca hay más información en redes que nunca. Es decir, cada segundo esto se va actualizando, y cada segundo hay gigabytes y gigabytes y gigabytes. Pero en ese caso sería de las personas de elegir bien los medios de los cuales se van a informar. Sí. Porque las TIC están en todo momento, ¿no? Pero en las redes hay un montón de páginas, entonces ellos deben de elegir cuál es el medio que van a tener como prioritario para informarse. Me parece interesante, licenciado, otra temática que logra abordar en su blog, es el hecho de que, o sea, tanto han crecido las tecnologías de la información, que ahora en estas elecciones va a ser totalmente posible el voto electrónico, totalmente. Sí, yo considero que hay que aprovechar, ¿verdad?, esa dinámica donde muchas personas que, por el hecho de no residir en el país, pero siendo salvadoreños, pueden tener esa opción. Lo que yo menciono ahí es, como no estamos habituados a algo nuevo y viéndolo un tanto en sentido paradigmático, es decir, cómo se puede tener ese voto con las características que tiene, ¿verdad? Que sea fidedigno, que sea auténtico, que sea controlado. Eso es lo único, ¿verdad? Cuando las tecnologías se prestan para eso, pero siempre y cuando igual con el voto físico puede darse el fraude. Esperemos pues que en el sentido, pues utilizando las nuevas tecnologías, se tenga, así como se ve, ¿verdad?, en el momento físico que se emite el voto, los controles respectivos, ¿verdad?, las vigilancias, los filtros, las controlorías. Si fuese así, pues bienvenido, ¿verdad?, la situación, ¿verdad? Entonces hay que dar, por así decirlo,
esa buena fe con la que se está haciendo y seguir, ¿verdad? Continuar. Esa sería quizás haciendo una parte nada más de la democracia, y lo otro, como dije al principio, con qué se va a relacionar, y ustedes también lo reforzaban ahorita, es con la participación ciudadana. La participación ciudadana donde si hay una situación pues que yo quiero expresar pues las expectativas a futuro, digamos, ¿verdad? De un futuro gobierno, o ya incluso cuando ya hay una agenda y no la desarrolla, ¿verdad? El gobernante, el alcalde, el diputado, también señalar esa situación, ¿verdad? Y qué mejor que hacerlo a través de estas plataformas, ¿verdad? Cuando hay una campaña, hay un acercamiento, pero que eso se mantenga, ¿verdad? Y en el caso de que no se mantenga, entonces el ciudadano tiene, por así decirlo, esa arma, ¿verdad? Después del voto, estar escudriñando. Que estas tecnologías de la información que se van a servir para eso, pues funcionen de manera fidedigna. Así es, y efectivas. Claro que sí. Tenemos las tecnologías y creo que hay que usarlas de buena manera, hay que ser prudentes en ese sentido. Ya saben lo que comentamos en esta tarde, el hecho de elegir bien la información, constatar bien la fuente, de dónde sacamos la información, para no pues llenarnos de mentiras y de fake news. Porque en las redes sociales pues abunda de todo, ¿no? Pero sabiéndolas usar y sabiendo elegir, pues vamos a estar bien informados y vamos a tener una buena democracia también. Sí, claro que sí, porque no son y serían una buena herramienta para ejercer la democracia y claro que sí, la participación ciudadana. Licenciado, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes, ¿verdad?, por invitarme, y estamos, ¿verdad?, para próximas ahí también con todo ese deseo de ayudar y lo que se pueda, ¿verdad? Sí. Claro que sí. Muchas gracias. Le extendemos un caluroso agradecimiento por haber estado con nosotros en este día. A las personas que están en el en vivo, no se muevan, espérenos un ratito más y volvemos con la cápsula informativa. Gracias. CIDEMO Podcast. 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 Gracias por seguir con nosotros. Ahora vamos a una pequeña cápsula informativa y bueno, pues hablamos acerca del sufragio, del voto electrónico, de las TIC, y vamos a hablar de algo muy importante con respecto al sufragio, que es del artículo 83, 85 y 86, en el cual nos dice... Estos artículos de la Constitución nos dicen de que nuestro país es un país demócrata, republicano y representativo, pero ¿qué quiere decir eso? Bueno, en primer lugar, que el poder ejerce en el pueblo y que Exactamente. nosotros simplemente lo prestamos. Exactamente, prácticamente en pocas palabras la Constitución nos da a entender de que lo que conocemos como poder, es decir, esta facultad de decisión
pues pertenece única y exclusivamente a las mayorías, es decir, al pueblo, a todos aquellos que son ciudadanos salvadoreños. Sin embargo, para fines de organización política, ha sido y es importante poder delegar a las personas con ese poder que nos pertenece, prestarlo para que estas personas pues ejerzan este poder en beneficio precisamente de las personas que se les ha dado. Es decir, ¿quiénes son los delegados? Somos nosotros, perdón. Los delegados. Los delegados, bueno, nosotros le delegamos el poder, ¿verdad?, al presidente, al alcalde y a todos esos. Y los que lo prestamos pues somos los ciudadanos. Exactamente. Pero ¿qué pasa, Rina, cuando las personas delegadas, es decir, los candidatos diferentes a los cuales nosotros les hemos dado o les hemos delegado el poder, en vez de ejercer ese poder para beneficio de las mayorías, lo utilizan para sus propios beneficios? ¿Qué fenómeno nos encontramos ahí? Bueno, en ese caso pues hay muchos factores, la verdad, que influyen. Por ejemplo, la corrupción. Entonces, ¿qué quiere decir esto? De que no hay una buena transparencia de los delegados hacia los ciudadanos. Exactamente, y es que cuando estas personas, lejos de utilizar el poder para beneficios de las mayorías y las utilizan para beneficios de ellos, es donde nos encontramos con la corrupción. Para presidentes, para diputados, pues es necesario, ¿verdad?, para tener ese orden, el delegar el poder y que estas personas lo utilicen porque son personas que se han preparado, claro que sí, son personas de que han llevado un proceso, que utilicen su inteligencia, su preparación, sus ideas para beneficiarnos a todos. Y todos nos debemos beneficiar. Exactamente. Entonces, eso ha sido todo por este día con la entrevista y con la cápsula informativa. Espero les haya gustado. Nos vemos en el siguiente en vivo el miércoles. No, nos vemos el otro año, un miércoles en enero, ¿verdad? Todavía no tenemos la fecha específica, pero prácticamente este va a ser el último en vivo del año 2023. A todas las personas que reaccionaron a los en vivos, que los vieron, les agradecemos y pues les deseamos una feliz Navidad y un próspero año nuevo 2024. CIDEMO Podcast. CIDEMO Podcast. CIDEMO Podcast. CIDEMO Podcast. CIDEMO Podcast. CIDEMO Podcast.